Cuando escribía este texto, me pregunté, ¿a qué hora comienza la diálisis? Se me vino a la mente la llegada al centro de diálisis o cuando me conectan a la máquina. Pero caí en cuenta que para mí comienza esos minutos de espera antes de que me recoja el transporte. Muchos centros de diálisis tienen servicio de transporte, lo que es una gran ayuda para los pacientes postrados o para los de mayor edad y que habitualmente tienen problemas para desplazarse. Los más jóvenes, en cambio, evitan este servicio. Los que lo preferimos y sí tomamos el transporte, muchas veces lo hacemos para evitar conducir o tomar locomoción luego de la hemodiálisis. La diálisis es un procedimiento médico que ayuda a realizar las funciones de los riñones cuando estos ya no son capaces de trabajar. El término es una palabra griega que significa disolución. La hemodiálisis es una terapia de sustitución renal que tiene como finalidad suplir la principal función de los riñones, que es la limpieza de la sangre. ¿Qué pasa, don Jorge? Me da calambre la boca del estómago. No puedo comer nada. Cuando está con calambre la boca del estómago, no puedo almorzar, no puedo tomar. Tomo puro té y vomito. Es que el estómago no resiste. No puedo ni comer ni pan. Me da calambre la boca del estómago. Y así se pone así. ¿Ah? ¿Se le aprieta? Claro, y no puedo comer nada. No puedo comer ni comida, ni que lo vomito. No, el estómago no resiste. No resiste el estómago. ¿A usted no le ha pasado esto? No, de repente, pero no. De repente me duele la guata, pero no lo que le pasa a usted. No malo que yo no puedo comer, porque eso va que no tiene de más. No puedo comer. Para extraer la sangre sucia y devolverla limpia al organismo, es necesario un acceso vascular. Esto es una incisión en el sistema circulatorio. Así se puede tener flujo de sangre. Uno de los miedos más comunes que enfrentan los pacientes es el dolor a los pinchazos. Los troques o agujas son distintas a las de una transfusión. Tienen un diámetro mayor y están divididos hasta en 4 medidas. Existen 3 tipos de accesos. Uno es la fístula, que es la unión entre una arteria y una vena. Otro es el injerto, que es la unión entre una vena
y un tubo de plástico apto para las punciones. Y por último, el catéter, que es un tubo que se puede injertar debajo de la clavícula o en el cuello de un paciente. Así, la sangre, a través de un circuito de tubos y mangueras, llega a un filtro, por donde pasa la sangre a través de varias membranas semiimpermeables que mantienen separada la sangre del líquido dializador, el cual diluye los excesos de sustancias como el potasio, la urea y el fósforo. En la diálisis también se elimina el exceso de agua de la sangre, ya que el agua que los riñones no eliminan se va acumulando en los periodos de interdiálisis. Este proceso se llama ultrafiltración y es programado aumentando la presión hidroestática, algo parecido a estrujar la sangre en el circuito de diálisis para hacer que el agua cruce los capilares del filtro. Dependiendo la cantidad de agua que se elimine durante la diálisis, será el resultado de cómo el paciente se sienta al terminar el tratamiento. Esto quiere decir que si durante las 4 horas se elimina mucha cantidad de agua, el paciente presentará molestias como calambres, bajas de presión, mareos, inclusive náuseas o vómitos. Todos estos síntomas o malestares se pueden reducir al mínimo evitando el consumo excesivo de líquidos. Para los pacientes que tienen problemas para el control del consumo, esto se puede transformar en un grave problema. Durante el tiempo de conexión o mientras dura el tratamiento, el paciente debe permanecer recostado y si está conectado a través de una fístula arteriovenosa, debe tener el brazo estirado y fijo. En Chile, la mayoría de los centros o clínicas ambulatorias funcionan en 2 grupos de 3 turnos diarios. Esto quiere decir que hay un grupo que se dializa lunes, miércoles y viernes y otro martes, jueves y sábado. Los turnos están divididos en sesiones de 3 a 4 horas. Por lo general, el primer grupo entra a las 7 de la mañana, el segundo a las 11, el tercero a las 4 de la tarde. Según los datos entregados por la Sociedad Chilena de Nefrología, en el Registro Nacional de Diálisis del 2015, la región metropolitana concentra la mayor cantidad de pacientes en hemodiálisis, con un 40% del total de los pacientes. Luego le sigue la región de Valparaíso, con un 10% de los pacientes. Hasta 1990, la mayoría de las diálisis se realizaban en hospitales
y una minoría de pacientes lo hacían en centros de diálisis. Los hospitales bajan su atención y se comienza a concentrar los tratamientos en los centros de diálisis. Actualmente son los centros de diálisis los que concentran el 88% de la atención a nivel nacional y solo un 12% se realiza en hospitales. Por ejemplo, en el Gran Santiago hay 14 hospitales y 70 centros aptos para el tratamiento de la hemodiálisis. ¿Me ayudas? Gracias. Ya. Ya. Muchas gracias. Bueno, Gracias por la paciencia. que le vaya bien, cuídate.